Hola, muy buenas. Soy Nacho Puel y hoy tenemos otro episodio en el podcast de K de la serie que estamos dedicando a la ciberseguridad, con motivo de la publicación reciente de un profundo análisis sobre el sector que os invitamos a leer. Lo podéis encontrar en nuestras redes, blog y de todas maneras pondré el enlace en las notas del episodio. En los anteriores podcasts de esta serie hemos hablado con reconocidos expertos de ciberseguridad como Martín Vigo, Alfonso Muñoz o Román Ramírez. Todos ellos nos dieron una fantástica visión de la industria desde sus respectivas atalayas. Para el episodio de hoy quería conocer la visión de los emprendedores en ciber. ¿Y quién mejor que Tony de la Fuente, fundador de Prowler, o como decimos en Spanglish, Prowler? Que así es como lo pronunciamos aquí. Hola Tony, bienvenido al podcast de Ska. Es un placer tenerte hoy. Hola Nacho, muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de contar un poco lo que hacemos y nuestra historia. Sí, Tony es ex Amazon, experto en ciberseguridad y el fundador de Prowler, como he dicho, una herramienta de cloud security que quizás es uno de los campos más calientes del sector ciber en los últimos años, que empezó como un proyecto de código abierto y que se hizo muy popular entre la comunidad de desarrolladores y que ahora también cuenta con una plataforma SaaS que se basa en este código abierto, pero con capacidades adicionales. Tony, estamos preguntando a todos los invitados de Ciber cómo empezasteis en el mundo de la ciberseguridad, ¿no? Y cómo acaba eso fundando una compañía, ¿no? Porque los backgrounds de la gente de Ciber son siempre muy curiosos. Sí, bueno, pues la historia, teniendo en cuenta que mi edad, la historia es un poco larga, pero eh, yo empecé, bueno, soy un hijo de las mega ofertas de Galerías Preciado, no sé si te acuerdas. Eh, en los Sí, 80. sí, desgraciadamente sí, me acuerdo. En los 80, pues de repente sacaban unas ofertas así brutales y mi padre pues salía de trabajar y vio la oferta, escuchó la radio, fue y compró un ordenador, ¿no? Yo tendría 10 años o sí, a finales de los 80. Y me encantó, me flipó, ¿no? Seguramente en esta entrevista voy a decir flipar muchas veces porque soy un flipado de lo que hago, ¿no? Y, y tenía DR2 y yo aprendía en el verano en una academia MS2 y era diferente. Entonces yo decía, bueno, ¿esto qué Ese es está el que pasando sacó aquí? Digital Research, ¿no? Es Sí, una era, versión era de... un 2 de digital, sí, sí. Pero yo no tenía ni idea. Vamos, yo en verano iba a una academia porque me gustaba mucho y yo lo que aprendí, hacía un copy en la academia y luego no me funcionaba el local, o sea, en mi casa, ¿no? Además, era malísimo el ordenador. Eh, Era un 8086, no tenía ni disco duro. Pero me llamaba mucho la atención. No funcionaban los juegos. De hecho, yo creo que no soy gamer porque no tenía, no le iban los juegos a ese ordenador y lo desarmaba 20.000 veces y lo volví a armar, siempre me sobraban tornillos. En fin, siempre he tenido esa curiosidad desde pequeño. Luego hice FP de informática en Granada y empecé casi a trabajar en cuanto terminé. Hice un par de cursitos así de HTML, PHP y cosas así, y empecé a trabajar con 18, 19 años en una empresa de informática en la que administraba temas de Windows, redes NT, montaba PCs, redes, aprendí redes y tal, en fin. El mítico NT para trabajo en grupo. Sí, total, sí, sí. Desde muy abajo, digamos, ¿no? Pero me divertía muchísimo y aprendía mucho. Y aprendí una historia que se llamaba Netscape Messaging Server, que era un servidor de correo electrónico que nosotros usamos, y lo puse en InfoJob. Como si yo supiera eso, ¿no? Pero algo sabía. Y me llamó una consultora de seguridad de Madrid. Oye, vente que tenemos un proyecto para esto. Y digo, yo no me voy a ir. Yo tenía 19 años. Digo, ¿dónde voy? Me daba como miedo, ¿no? Y al final, como a los 3 o 4 meses, me volvieron a llamar, venga, vente, tal. Y fui a hacer la entrevista y me contrataron y me fui a Madrid. Estuve en Madrid unos cuantos años trabajando para bancos y empresas de telco bastante grandes. Y aprendí un montón de cosas de administración de sistemas, seguridad. Me metí en el mundillo de los hack labs, los hack meetings. También estuve en Madrid Wireless, en los que cacharreábamos un montón. Digamos que mi background es más de cacharreo, más que de programación, ¿no? Y de colarnos en sitios utilizando scripts de otros y algunos scripts que hacíamos nosotros, ¿no? Y fue una época que aquello me despertó muchísimo interés por el hacking y las redes y demás, ¿no? La seguridad en general.
A partir de ahí, pues bueno, eso, hack meetings, charlas. Me acuerdo que fui con 20, 21 años al Chaos Communication Congress, que es Anda. el congreso de seguridad más antiguo del mundo, incluso más que DEF CON, Black Hat y demás. Es en Alemania, en Berlín. Y fue el año que explotaron la Xbox, ¿te acuerdas? Eso fue en el año 2001, creo, 2002, no sé. Y fue brutal aquello. Estaba la sala llenísima de hackers y de bueno, unas Y lo pintas. hicieron allí en directo, me parece, ¿no? Sí, 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 sí. Yo me acuerdo que yo lo vi desde la puerta porque no cabía un alma allí. Y wow, aluciné. Dije, wow, yo quiero hacer Bueno, es que en esto esa época que no siempre. había streaming ni nada, o estabas allí o te lo perdías. Sí, sí, sí. Y hacía un frío allí de la hostia en Berlín en diciembre, porque esa conferencia se hace en diciembre. Y wow, me encantó. Dije, wow, esto es lo que yo quiero hacer. Um, y quiero ser capaz de escribir mis propios scripts o mis propias cosas y demás. Y bueno, hice muchas cosas de, digamos, underground, pero me di cuenta haciendo capture the flags y que son pues como una especie de campeonatos en los que tú tienes que atacar sistemas que están predefinidos, ¿no? Prefabricados, digamos, y el que más lejos llega, pues gana, ¿no? Y yo hice varios de esos y me gustaba mucho. Es súper entretenido, ¿no? Es como un juego. Pero luego tuve que hacer eso en el trabajo. Hacer pentesting, que me pagaban por eso, ¿no? Test de penetración. Y, joder, no me gustó nada. Me agobiaba muchísimo, me daba ansiedad. Y dije, bueno, si me gusta mucho la seguridad, pero no quiero hacer ofensiva, ¿no? Seguridad ofensiva, pues la seguridad defensiva también tiene su punto, ¿no? El hardening, ¿no? El fortalecimiento de los sistemas, porque al fin y al cabo tienes que saber de ataque para poder defender. Y eso me parecía como mucho más... De hecho, los mejores interesante. que trabajan en defensiva han pasado antes por Red Teams o por temas eso de pentesting o de Sí, seguridad ofensiva, ¿no? Ayuda hay, mucho a entender un poco. claro, entiendes mejor el contexto, ¿no? Digamos, de lo que está pasando y el por qué. Y un poco también tener ese pensamiento lateral hacker, ¿no? Pues ayuda un montón. Y todo eso, pues, me aportaba más tranquilidad, porque al fin y al cabo yo soy un poco metódico o, en cierto modo, algo cuadriculado, ¿no? Y bueno, el hardening, el fortalecer un sistema, pues tienes que seguir una serie de patrones, ¿no? De diferentes niveles de hardening y demás. Y eso, pues siempre me ha gustado muchísimo. Entonces, tanto de hardening de un sistema, pues más previenes que se ataque ese sistema, ¿no? Así que tiré por ahí y bueno, pues estuve a un montón de empresas y proyectos. Hice un proyecto también de open source de Radius, pero un frontal de Radius para redes wireless, para seguridad en redes wireless, que en aquella época no había nada de seguridad. Y daba charlas de todo aquello hasta que, bueno, tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos. Y sí, y bueno, antes de hablar de eso, de la parte, esa de parte de Estados Unidos, entiendo que es la parte cuando ya te vas a Amazon, ¿no? Y ahí es estamos hablando de los 2010 o finales de de la primera década de los 2000, ¿no? Y eso es una cosa que quería hablar mucho contigo, que has sido un observador y actor privilegiado de la enorme transformación que ha supuesto la migración de las infraestructuras que corrían en local a la nube. Háblanos de cómo y cuándo te pilló todo esto y, en tu opinión, cuáles fueron los momentos cruciales de esa migración, ¿no? Los fundacionales. Pues tendríamos que diferenciar entre los diferentes tipos de uso de nubes, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues, no sé, de mi generación, que seguramente sea parecida a la tuya, hemos estado en la nube mucho tiempo sin saberlo, ¿no? Porque no le llamaban la nube. Ya sabes cómo son los americanos que le ponen nombre y luego nosotros los traducimos, ¿no? Sea la nube, sea lo que sea, ¿no? Pero realmente al final... a finales de, bueno, 2010, a partir de 2010 ya se empezó a ser mucho más popular tanto Amazon Web Services, ¿no? AWS como otros, en cuanto a infraestructura como servicio, ¿vale? Que es lo que yo siempre más he hecho. Es decir, la nube al fin y al cabo, desde que teníamos correo electrónico de Hotmail, ¿no? o de Navegalia y todo eso, pues al fin y al cabo aquello estaba en algún sitio, ¿no? Podría ser la nube. Eso podría ser más
un SaaS, ¿no? Software as a Service, pero yo siempre me he enfocado más en la infraestructura como servicio, IaaS que se llama, ¿no? Y fue eso a principios de los 2010, cuando empezaba a haber gente que se movía a la nube, que eran muy pocos servicios de AWS, luego ya se empezó Microsoft con Azure y Google Cloud y demás, se unieron a la batalla, pero eran pocos servicios y eran bastante sencillos desde el punto de vista de irse a la nube, porque era, ¿cómo se llama? Lift and shift. Subes lo que tienes en local a la nube y listo, ¿no? Todavía se sigue haciendo así y está mal, eso no se debe hacer. Es decir, tú lo que tienes en local no te lo puedes subir como tal a la nube porque no aprovechas las bondades de la nube y aparte, pues seguramente incurras en malas prácticas. Sí, bueno, que esto no es binario, eso, nube o local. Hay muchos enfoques híbridos y cosas que tienen buenas, o sea, sabes, según lo que vayas a hacer, es interesante una cosa u otra, o las dos, Exacto. o multinube, que ahora hablaremos de eso también. Si te subes a la nube y no aprovechas las bondades, las características de la nube, no sirve para nada. ¿Y cuáles son esas características de la nube para quien no esté familiarizado? La nube te da autoservicio, ¿no? El servicio bajo demanda. Hoy tienes una máquina, mañana puedes tener 7 máquinas. Yo me acuerdo en un proveedor de Internet que trabajé, que montamos el servicio de correo electrónico, que eran 6 meses para que llegaran las máquinas. Sí. entre que pedían las máquinas que llegaban, que las conectabas, que las configurabas, hacías el hardening, instalabas el software, configurabas el software, etcétera, etcétera. Eso en la nube ahora se hace en 15 minutos, literalmente. Bueno, a lo mejor tardas un par de horas en escribir la plantilla de CloudFormation o de Terraform y demás, y en 15 minutos tienes un entorno brutal funcionando. Yo cuando empecé con eso, a mí me explotaba la cabeza porque decía, joder, vengo años tardando meses en montar infraestructura y ahora con 4 líneas de código me monto un megacluster o un servicio súper rápido y utilizando, que esa es otra, la parte de innovación, que no se vende cuando se vende mucho la nube, ¿no? Que tú tienes acceso a servicios súper modernos en esos proveedores de la nube que de forma natural tú no tendrías localmente, o tendrías que comprarlo, tendrías que bichear proyectos open source que lo hacen. Y mantenerlos. Y mantenerlo, claro. Y en la nube lo tienes, ¡pum!, así. Puedes tener un software de Machine Learning para hacer lo que quieras ipso facto, puedes tener un clúster de Oracle en un momento dado para hacer una prueba, cosas así, ¿no? O sea, la parte de innovación, de agilidad es brutal. Y si te vas a la nube y no utilizas eso, pues en realidad no estás haciendo nada, porque ahí es cuando te va a costar el dinero, porque la nube no es que sea más barata, aunque digan que es más barato. Pero si no lo utilizas en condiciones, sí que es más caro. Sí, y bueno, más o menos todos hemos visto ese proceso o lo hemos sufrido como actores o como usuarios en la migración de la nube y todos conocemos bien las bondades y lo que han aportado. Pero ¿cómo nace el campo de Cloud Security? Es decir, conforme va ocurriendo esa migración de local a la nube, empieza en paralelo también el campo de la seguridad en la nube, ¿no? Es decir, oye, pues ahora tenemos infraestructuras en la nube, ¿cómo se protegen? ¿Cómo nace ese campo y por qué se ha convertido en quizás de los más calientes y competidos de ciberseguridad? Sí, desde luego que todo el mundo quiere estar en Cloud Security, es verdad. Bueno, pues como te digo, a principios de los 2010, 2012 y demás, empezaron ya empresas a subirse, a crear sus servicios en la nube, ¿no? Y a subir sus cargas de trabajo a la nube para utilizar pues, estas bondades que comentaba antes. Y en muchos casos, por ejemplo, la SOC 2 o otro tipo de certificaciones de seguridad te dicen, hey, tienes que hacer un pentesting de lo que tengas. Ah, pues tengo esto en la nube. Pues vale, pero en la nube tienes una aplicación, me tendrás que decir si es segura o no es segura, ¿no? Es decir, ya nos pivotamos del on-premise, ¿no? Del local a la nube para saber qué teníamos configurado y cómo lo teníamos configurado. Y ahí nos damos cuenta de que no solo hay que hacer un pentesting o hay que hacer un hardening de una aplicación, esté donde esté, sino de la infraestructura donde corre o donde se ejecuta esa aplicación, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Pues que esa infraestructura está en un proveedor de Internet, o sea, en un proveedor de servicios en la nube que tiene sus propios servicios y tiene también sus propias certificaciones. Entonces, ¿qué te dicen estos proveedores? Estos proveedores te dicen, hey, yo tengo una cosa que se llama
Share Responsibility Model, ¿no? El modelo de responsabilidad compartida. Y esto lo hacemos, como proveedor de cloud, lo hacemos para que tú sepas lo que es tu responsabilidad de hacer hardening y de configurar correctamente y lo que es mi responsabilidad. Esto en aquella época era muy fácil, porque había 4 servicios. Estaba el servicio de máquinas virtuales, ¿no? En el caso de AWS EC2. Estaba el servicio de almacenamiento de bloques, como es S3, y 4 cosas más. Era facilísimo. Es decir, esto me corresponde a mí y esto te corresponde a ti. Pero eso ya es mentira, está roto. El modelo de seguridad compartida está totalmente quebrado. ¿Por qué? Pues porque hay 400 servicios en AWS o más, y en Azure lo mismo, y en Google Cloud lo mismo, y cada servicio tiene unos parámetros de configuración diferentes, porque una cosa es una máquina virtual y otra cosa, por ejemplo, es un serverless, ¿no? O una base de datos gestionada, etcétera. Es decir, es muy confuso lo que te corresponde a ti y lo que no te corresponde. Y por ahí es una de las razones por las que yo empecé con Prowler, ¿no? Que puedo comentarte ahora más adelante, pero porque el cliente dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer para securizar esto? Porque esto es un montón de APIs. Esto... Y mucha gente lo delega en el proveedor, ¿no? Oye, que se ocupe Amazon, que se ocupe Claro, Azure. malamente, es porque no conocen que existe una cosa que se llama modelo de seguridad compartida, que es vital para entender la seguridad en la nube. Lo que a ti te corresponde es securizar y lo que le corresponde al proveedor. Y el proveedor, que yo estoy en AWS, si tienes un problema gordo de algo que te corresponde a ti, te va a ayudar un montón, te va a ayudar. Pero no te puede garantizar nada. Yo he visto empresas bajar la persiana porque le hicieron un ataque y no tenían copia de seguridad. Sí, porque ¿cuáles son las mayores amenazas que hay ahora en infraestructuras cloud a nivel de ciberataques? Pues casi cualquier amenaza que hay para infraestructuras o para un centro de datos, bueno, imagínate, una aplicación web y demás, pues las amenazas pueden ser las mismas, pero adicionalmente, gestión de identidades, el tema de los permisos, ¿no? Y las claves. Piensa que la nube son muchas APIs, ¿no? Todos los proveedores de la nube son muchas APIs. Lo que entendíamos, vamos a decirlo de otra forma, la nube, los proveedores de la nube son los nuevos sistemas operativos, pero muchísimo más complejos y con sus diferencias. Un sistema operativo tiene entre 400 y 500 syscalls, ¿no? Llamadas al sistema. Windows o Linux, más o menos, Windows quizá un poquito más, 400 o 500 llamadas al sistema. Solo en AWS hay 13.000 acciones que tú puedes hacer mediante la API. Pues eso ya dice algo de la complejidad que tiene, ¿vale? Para acceder a esas APIs y a esas acciones que tú puedes hacer en esos proveedores, necesitas unas credenciales. Y esas credenciales, si se usan mal y las publicas erróneamente en GitHub, en un repositorio de código o en otro tipo de lugares, pues las pueden usar. Si esas credenciales tienen permisos excesivos, pues te pueden modificar tu infraestructura. Traducido al mundo físico, es como si tú dejas la llave en la Puerta del Sol y tu centro de datos es la tienda de Apple esa que hay enfrente, ¿no? Pues llega alguien con la llave, pum, 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 entra, agarra lo que quiere y se va. Y las consecuencias o sea, te quería preguntar un poco en general, o sea, mucho de este sector y muchas de estas soluciones y por eso hay tantos servicios, tantas compañías de servicios y de productos, es porque muchas de las empresas están todavía en alfabetización de seguridad, ¿no? O sea, quedan mucho y muchas veces solo toman acción cuando les ha pasado algo, cuando algo ha salido mal, ¿no? Es como son más reactivas que preventivas. Entonces, ¿cómo está en general el mundo corporate, sobre todo, incluso las pymes? ¿Cómo estamos a nivel de ciberseguridad en la nube? ¿Se lo toman en serio? ¿No se lo toman en serio? ¿Se delega mucho en los proveedores y que se apañen ellos? ¿Cómo lo percibes tú? Pues sí que se delega a los proveedores y no deberían, por lo que te digo de lo que te corresponde a ti como usuario, securizar. Yo he visto en algunos países, o en Estados Unidos quizá un poco por delante, no por nada, sino porque se ha adoptado la nube antes que en Europa, ¿vale? Quizá un poco más seguro, pero eso no significa que no te encuentres todos los días intrusiones y problemas de seguridad
de la misma forma que te lo encuentras en local, ¿vale? Lo que pasa es que son metodologías de ataque diferentes por la infraestructura como tal, ¿no? Pero teniendo en cuenta el número de descargas y de usuarios que tenemos en Prowler, yo creo que estamos en un punto inicial, digamos, en cuanto a la seguridad en la nube en general. Hay empresas que hacen software en la nube muy avanzado, temas de respuesta a incidentes y demás, que es muy útil, pero creo que todavía no está el mercado ni el ecosistema como para algo tan avanzado. Aunque, ya te digo, está muy bien decir, bueno, pues voy a meter aquí Machine Learning, inteligencia artificial en mi aplicación y demás, pero al final, por lo que yo veo, la gente necesita el ABC todavía de la seguridad en la nube. ¿No? En inglés se dice low hanging fruit. Eso es primordial todavía. Y entremos ya en conocer más el Prowler. Es decir, tú pasas una época de creo que varios años en Estados Unidos en Amazon, ¿no? Y en algún momento dentro del equipo de AWS, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, bueno, realmente yo me fui a Estados Unidos a final 2012-2013 con la empresa que trabajaba que se llamaba Alfresco Software. Era una empresa de software libre, también enterprise, de un ECM. Y ahí estuve en Estados Unidos 7 años. Allí fue cuando hice pues, certificaciones, di charlas por un montón de sitios, conocí un montón de gente. Yo vivía en Atlanta, que es diferente, digamos, a Silicon Valley en muchos Sí, sentidos. eso te iba a decir. Es un destino, salvo te que sale aeronáutica o trabajas en Coca-Cola, poco común, ¿no? Para el clásico emprendedor español, antes se suele ir a otros sitios, ¿no? ¿Por qué Atlanta? Pues porque era donde tenía la oficina la empresa y me dijeron, pues tenemos un puesto para Principal Engineer y como yo llevaba ya años también para Alfresco Europa, trabajando desde España, pues y tenía como diferentes, me ponía varias gorras, ¿no? Porque me gustaba mucho lo que hacía y demás. Y me ofrecieron Atlanta porque era la única oficina. Y el rollo es diferente allí. Nunca he sentido en Estados Unidos algo tan diferente y disruptivo como mucha gente dice en Silicon Valley. Yo no lo he visto, aunque he estado muchas veces en Silicon Valley y voy a menudo. Porque a las 5 de la tarde se le caía el lápiz a todo el mundo allí. Yo me tuve que hacer colega del de seguridad para que me dejara allí quedarme, porque yo estaba acostumbrado en España a trabajar 1000 horas, pero no por nada, sino porque me gustaba. Nunca me obligaban. Y yo me quedaba allí en la oficina trabajando y haciendo cosas por mi cuenta, jugando con AWS y demás. Y luego, pues, empecé también por mi cuenta a escribir código de Prowler estando allí. Y claro, estando allí y aprendí inglés meridianamente y me empecé a moverme. Iba a las Black Hat, DEF CON, conferencias locales, B-Sides y todo eso. Y empecé a conocer un montón de gente. También escribí artículos de cosas que me gustaban, como temas de forense en la nube y demás. Y ahí fue como empecé a encontrar un sitio y seguir creciendo con lo que había empezado desde de la nada, que era Prowler. Pero eso, cuéntanos, o sea, eso, el paso por Amazon y de repente tú ves algo ahí Eso. en AWS que dices, esto lo voy a hacer fuera y voy a montar algo aquí, ¿no? O sea, Sí. cuéntanos qué viste y por qué decides montar una compañía en este espacio. Sí, porque, perdona, me he saltado la parte de que me volví a España a trabajar para AWS por ciertos temas de las visas y green cards de Estados Unidos, que es un coñazo. Pero me ofreció AWS volverme a España y dije, o sea, a Europa, y dije, bueno, pues Madrid, genial. Como ya había vivido en Madrid, pues me volví. Y eso fue en el 19. Pero antes de eso, claro, yo trabajaba, luego pasé de principal, pasé a responsable de seguridad en la nube, porque estaban migrando muchas cosas a la nube y demás, y yo veía que era bastante complejo hacer hardening de todo lo que teníamos que hacer, sobre todo dado que la nube pues, es muy elástico, hay muchos recursos efímeros, ¿no? De autoelasticidad y todo eso, ¿no?
digo, pues aquí, ¿cómo sé yo lo que tengo? No sé ni lo que tengo que hacer hardening. Y luego hay un mogollón de regiones, ¿no? Porque la nube te dicen que es un sitio por ahí, pero realmente las cosas están en un sitio, se llaman regiones, ¿no? Y dentro de esas regiones hay zonas de disponibilidad o que son centros de datos físicamente. Y digo, hostia, ¿cómo me apaño yo para hacer el hardening? Primero para saber lo que tengo que hacer y luego para hacer el hardening. Y me empecé a escribir una serie de scripts por mi cuenta para automatizar todas las cosas, porque digo, no me puedo poner a hacer esto a mano. Y eso, pues, se fue creciendo, creciendo, creciendo. Era pues lo típico, ¿no? Digo, dime todas las máquinas virtuales que hay. Dime si esas máquinas virtuales tienen un puerto abierto. Dime si esas máquinas virtuales están configuradas de esta forma, ¿no? Todo haciéndole queries a la API, en este caso de AWS, que luego ya soportamos Azure y Google Cloud y demás. Y eso lo puse en GitHub, porque lo estaba haciendo por mi cuenta y a mí me parecía súper chulo entender bien la parte de seguridad de AWS que me correspondía a mí, ¿no? Y todo eso automatizado. Entonces lo puse en GitHub y lo llamé Prowler, porque era la primera canción del primer disco de Iron De Iron Maiden, Maiden. que es mi grupo favorito, me encanta. Y como Prowler significa como merodeador o algo así, digo, joder, le viene perfecto, ¿no? El nombre. Porque al final Prowler lo que hace es repasarse todas las cosas y te dice lo que tienes que hacer más o menos, y tal, ¿no? Bueno, más o menos que encajaba. Y ahí se ha quedado. Fui añadiendo más funcionalidades, fui viendo que la gente le gustaba y que la comunidad crecía, cada vez más estrellas en GitHub. Para que no lo sepa, las estrellas es como un signo de popularidad de tu proyecto open source. Sí, Lo de puse tracción, ¿no? También. de tracción, un mogollón de descargas, Pero es difícil veía... destacar en GitHub. O sea, si empieza a haber tantas descargas y empieza a haber tantos desarrolladores usándolos, primero es porque se corre la voz. O sea, siempre es boca a oreja de, oye, estoy con esto, he usado esta cosa que encontré en GitHub, funciona. O sea, ¿qué dolor estáis solucionando que tanto desarrollador? Luego hablaremos, porque creo que también tenías identificados de algunas compañías, ¿no? Llamativas, ¿no? Que están utilizando estas cosas, ¿no? Puedes ver. Claro, sí. Claro, al principio yo me acuerdo un día por la tarde me llega un mensaje de una persona de una de las empresas de internet de SaaS, ¿no? De contabilidad, ya no puedo decir el nombre. Más importantes del mundo y más grandes del mundo y me dice, oye, Tony, que estamos usando esto, como mola, muchas gracias y demás, pero me haría falta hacer un check específico de no sé cuánto, pero no quiero que esté en el repositorio porque es una cosa propia nuestra. ¿Me puede hacer esa funcionalidad? Y esa misma noche tenía la funcionalidad hecha. Y como eso, un montón de cosas, ¿no? Porque digo, bueno, era como un reto que me pedían cosas, digo, bueno, lo hago. Esto fue en 2016, ¿vale? 2016, 17. Yo no sé el secreto de hacer un proyecto popular en GitHub ni nada de eso, no lo sé. Yo sí sé que le echaba un mogollón de horas y le echamos muchas horas, mucho cariño y escuchamos continuamente a los usuarios. Porque en esa Es época una... estabas tú solo o ya empezabas a tener un Sí. equipo, ya No, empezabas a... yo he estado solo hasta hace 2 años. Ha sido ¿cómo se dice? Un one-man army durante muchísimo tiempo. Me pidieron muchas veces otras empresas que luego han sido compradas y que tenían Prowler por debajo y demás. Me han pedido acceso directo al repositorio y todo eso, pero el repositorio siempre lo he controlado yo y ahora pues lo controlamos el equipo de Prowler. Vale, pero Pero cuenta un poco más a la audiencia exactamente qué hace Prowler y por qué realmente, o sea, qué dolor está resolviendo. eso es, sí, pues lo primero que tenía que haber dicho, perdona. Había dicho antes lo del modelo de responsabilidad compartida, ¿verdad? Que el proveedor te dice, hey, tú te encargas de esto y yo me encargo de esto. Pero ¿qué pasa? Que como hay muchos servicios, pues realmente no sabes qué es lo que tienes que hacer hardening. Pues bueno. Hablas como la compañía, o sea, un corporate, o sea, el cliente, ¿te refieres? Sí, un cliente, o sea, tú como cliente eres pues, un banco, lo que sea, que utilizas AWS, por ejemplo. Y Y dice, bueno, ahora ¿en qué tengo? ponos ejemplos. Dice, oye, soy un banco, me pasa esto, soy Vale, una, yo qué sé, una sí. aseguradora. Pues soy un banco que voy a mover una parte de mi app, de mi banca online, lo voy a mover a AWS, porque quiero cerrar un centro de datos que yo no quiero usar, lo que sea, ¿no? Me lo muevo todo a AWS. Eso incluye bases de datos, servidores de web, balanceadores, servidores de aplicaciones, todo eso. Todo eso utiliza diferentes servicios de AWS, ¿no? Pues para la base de datos es un servicio que se llama RDS, para el almacenamiento, pues S3 y demás. Y todos esos servicios tienen configuración segura,
que no vienen configurados de forma segura por defecto. Cada vez más, pero no mucho. Pero los clientes no lo saben porque tienen un montón de regiones, un montón de servicios. Pues tú ejecutas Hablemos de Prowler. regiones que no son las regiones que explica que es una región también. Perdón, sí. Una región, la nube los proveedores de la nube tienen centros de datos en múltiples ciudades y sitios del mundo, por lo menos entre 30 y 60, ¿no? Un montón. Por ejemplo, AWS, Google y Microsoft tienen en España y en muchos países. Una región es un centro, son múltiples centros de datos interconectados entre ellos. Entonces tú eliges dónde va a estar tu dato. Por ejemplo, si somos europeos, lo normal es que nuestros datos estén en la Unión Europea. Puede ser en España, en París, Frankfurt, Irlanda y demás, ¿no? Todos los proveedores tienen regiones en la Unión Europea o en Asia, Norteamérica, Sudamérica y demás. Y claro, ¿qué ocurre? Que tú, cuando empezabas en la nube, subías cosas a la nube y si no sabías bien lo que hacías o lo que haces, pues no sabes ni en qué región tienes las cosas, ni qué servicios estás usando, ni cómo las estás usando. A veces pasa eso. ¿Y qué hace Prowler? Pues Prowler te dice lo que tienes que hacer bien, lo que tienes bien hecho, lo que tienes mal hecho, lo que tienes que corregir y te ayuda a prevenir intrusiones porque te va a decir cómo tienes que hacer ese fortalecimiento, ese hardening. Te ayuda al cumplimiento, pues te dice, hey, si tienes que cumplir con en España, el NS, tienes que hacer esto, esto y esto. Si tienes que cumplir con la ISO 27001, el NIST, incluso tenemos Mitre, soportamos un montón de frameworks de seguridad y compliance. Pentesting. Nosotros hacemos pentesting de caja blanca con Prowler. Es decir, te hace algunos checks. Traduce a la gente. Te hace algunos checks. ¿Qué hace un pentesting? Es pues, ver cómo te puedes colar en un sistema. Un pentesting, y hay de diferentes tipos, ¿no? De caja blanca es que yo te doy cierta información, como por ejemplo unas credenciales básicas y demás para que entres en mi sitio, en mi infraestructura y me digas cómo está mi seguridad. Pues con Prowler puedes hacer eso y intenta buscar credenciales, ¿no? Usuario, contraseña y demás en sitios que no deberías ponerlo y que suele pasar mucho cuando utilizas la nube y utilizas infraestructura como código. Te sirve para hacer auditorías de una sola vez o auditorías múltiples veces. Y también... O sea, con lo cual puede usar Prowler una empresa de consultoría que esté trabajando para un cliente y se utilice como herramienta para sus cosas, ¿no? Aunque el cliente no sepa que se está utilizando. De hecho, tenemos muchísimas empresas de consultoría que utilizan Prowler en todo el mundo. Y por último, respuesta a incidentes. Y esto también lo usábamos, yo estuve que no he hablado mucho de eso, pero estuve en el grupo de respuesta a incidentes de AWS y cuando un cliente tenía un incidente, pues decíamos, mira, lo primero que tienes que hacer es ejecuta Prowler, porque te deja poca huella o nada, no tienes que tocar nada, no tienes que activar nada, simplemente lo ejecutas y Prowler te va a decir, basado en severidad, seguramente lo que te ha pasado. Y casi siempre acierta, porque casi siempre son cosas que son conocidas, ¿no? Como por ejemplo, pues, que alguien me ha vaciado la base de datos y me ha puesto un mensaje, un ransom en la nube, que se suele hacer con base de datos o con S3. Y eso con Prowler pues se detecta bien. Pero esto es un espacio muy competido, o sea, tenéis que hacer algo, o sea, hacéis cosas que son muy distintas a otro, porque esto, es decir, hay muchas soluciones en el mercado, ya habían cosas que hacían, ¿no? Cosas. Sí. ¿Por qué? O sea, quiero saber de lo que puedas contar, ¿por qué sois la opción para muchos desarrolladores? Pues sí, hay muchas cosas en el mercado, hay muchos servicios que te hacen eso, pero no hay muchos open source. Había NCC, tenía Scout Suite, pero ahora está un poco discontinuado porque depende un poco de la gente que trabaja ahí. Bueno, no quiero decir descontinuado porque no meterme en un jaleo que no me corresponde, pero digamos que no tiene mucho mantenimiento, pero es un software excelente. Scout Suite se llama, para seguridad en la nube, y es software libre también. En aquella época estaba Security Monkey de Netflix, pero también lo descontinuaron. ¿Y qué hice yo con Prowler que creo que fue básico o fue muy importante? Varias cosas. Una, que era muy fácil, y es muy fácil de usar. Y te dice en verde lo que tienes bien y en rojo lo que tienes mal.
Segundo, te damos los reportes en un montón de formatos. En CSV, en nuestro propio JSON, en el JSON o CSF, que es un nuevo formato de seguridad, en el JSON de Security Hub, y tú puedes hacer un HTML, y puedes hacer con eso lo que quieras. Integrarlo con Elasticsearch, mandarlo a Splunk. Es decir, la integración y todo eso se hace casi solo. Y luego hablamos de lo de Splunk, que te ha parecido la venta. Pues no sé qué decirte, porque Vamos a contar que quizás, sido, no sé si ha sido la más grande de la historia de ciberseguridad, sino, pero es Cisco, ¿no? Compró sí, pero es a que Splunk, pero ¿por cuánto ha sido? Han sido 28.000 millones, 28 billions. Sí, pero dicen que es una compra de seguridad y digo, qué triste, ¿no? Con la de cosas que hace Splunk para que se queden solo en lo de seguridad, porque lo de seguridad no estaba pensado Splunk para eso. Pero ¿cómo es posible que Splunk haya llegado a esa valoración, ¿no? De 28.000 millones de dólares? Pues con una... ¿Y qué le aporta a Cisco, no? O sea, que ya convierte a Cisco, vamos, Claro, megacorporaciones. Pues Cisco también compró Duo, Security, tiene... No sé, yo la verdad, y luego con lo que se publicó ayer, ¿no? De Broadcom comprando VMware. Hay muchas compras que yo no termino de entender, pero creo, y al final todo va a terminar siendo 5 empresas, ¿no? Como ya está siendo, ¿no? Que tienen todo y listo. Sí. Pero bueno, nos estamos desviando. Volvamos a Prowler. El tema de open source. Empieza un proyecto como open source que está... O sea, me interesa mucho estas migraciones. Un proyecto que empieza de código abierto y acaba evolucionando hasta una plataforma SaaS de pago, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra monetizar un proyecto de código abierto sin dejar de lado a la comunidad de desarrolladores que contribuye a su crecimiento? Pues, primero, porque seguimos siendo open source. Es licencia Apache, que eso me ayudó mucho cuando entré en AWS, porque yo antes de AWS ya tenía Prowler y Prowler ya era popular. Y al ser licencia Apache me permitió seguir haciendo algunas cosas y de hecho Prowler se usa muchísimo dentro de AWS y ahora ya se está usando en Google y en Microsoft, me consta. ¿Cómo hacemos para monetizarlo? Pues realmente nosotros hacemos una cosa que creo o quiero pensar que es única comparado con los peces gordos de seguridad en la nube o de seguridad en la nube e infraestructura, ¿no? Que es lo que nos tratamos aquí. Que somos abiertos, que el check que yo te digo que hace Prowler, tú lo puedes ver y tú puedes hacer el tuyo propio. El check que te hace el proveedor X, es que no quiero decir nombres, pero todo el mundo Sí, pero conoce que es caja negra que, bueno, te tienes que fiar de que eso se... Es que es así, es que te Y cuando tienes que tienes que fiar. tomar decisiones críticas basadas en una decisión que no sabes el nivel de confianza, o sea, es un tema de confianza total en ese resultado, ¿no? Y todo lo nuestro, no solo que es código abierto, sino que además es muy fácil de crear tus propios checks, tu propio framework de seguridad. Es decir, el gobierno de Brasil, que tiene algo parecido al GDPR, al GPRD, pues se agarra el que tenemos nosotros y se hace el suyo propio. Y no tienen ni que reportarlo, que nos lo puede mandar a nuestro... y hacerlo software libre también, ¿no? Y entonces, tenemos una comunidad, para que te haga una idea, desde que se escribe un check que te hace pues, alguna comprobación de seguridad de pues, el Active Directory de Azure, ¿no? Desde que se hace ese check y lo aprobamos hasta que pasa al SaaS, puede ser en 15 minutos. Suele ser más, porque no hacemos despliegues todos los días, pero casi todos los días. Pero esa es la flexibilidad que nos da el hecho de ser abiertos, el hecho de ser transparentes y la agilidad de tener una comunidad que contribuye continuamente a lo que hacemos, pues no lo tienen los demás. ¿Puede ser que lo tengan algún día? Pues no lo sé, pero lo cierto es que nosotros llevamos ahora 7 años y pico con lo que es Prowler y digamos, con un grupo dedicado 2 años. Y la gente lo va viendo, que en el repositorio contestamos las preguntas, que seguimos lanzando contenidos y demás. Eso es muy importante en el mundo del software libre. Y querer monetizar eso es justo. Yo creo que al final la gente dice, bueno, esta gente que está haciendo esto, al final me da una plataforma en la que pues, puedo añadir usuarios, grupos, lo que es un airbag, ¿no? Puedo
añadir las cuentas y monitorizar todo sin ejecutar un comando, porque Prowler es una herramienta de línea de comandos, pero en nuestro SaaS tú no tienes que ejecutar nada, lo hace todo el SaaS por ti y te da los reportes y demás, y además estamos metiendo funcionalidades continuamente y tal, ¿no? Entonces es como, vale, tu herramienta favorita para seguridad en la nube, puedes seguir usándola, pero si luego quieres que yo siga haciéndolo por ti, pues yo lo hago. Y tú no tienes que hacer nada. Y si tú tienes desarrollos que te valen, pues yo te los pongo aquí, ¿no? Es decir... Es como customizar para personalizar para cada cliente los casos de uso que tienen o... Sí, porque al final, o sea, cuando alguien utiliza Prowler es porque quieren flexibilidad y esa transparencia, ¿no? Y nosotros también con el SaaS te podemos hacer exactamente lo mismo que los reportes que salen con Prowler open source, digamos, o la línea de comandos, te lo ponemos en donde tú digas. Entonces, si tú tienes una integración con Splunk, Elasticsearch o un Security Lake, lo que quieras, pues lo puedes seguir haciendo, pero tú no tienes que ejecutar nada. Y nosotros te cobramos por recurso, que creo que es también lo más... no voy a decir justo porque eso justo es relativo, pero lo que va más acorde con lo que tú estás usando. ¿Y qué es un recurso? Un recurso es algo que tiene configuración, que se puede configurar por seguridad. De seguridad, ¿no? Que es lo que decía antes de los clientes no saben lo que tienen que configurar. Nosotros se lo decimos, ¿no? O sea, que no es que uno sustituya, o sea, se retroalimentan, ¿no? La parte de código abierto Sí, y la de pago, sí. ¿no? A mí, cuando me dicen, yo me acuerdo cuando yo estaba en Alfresco, siempre me decían, bueno, ¿en qué se diferencia Alfresco Community de Alfresco Enterprise? Que eran igual, con licencias diferentes y con funcionalidades diferentes. Y yo siempre pienso, hago mi análisis mental con eso, digo, bueno, lo guay es que con Prowler no tengo que pelearme entre dos versiones. Es que una es la línea de comandos, que la puedes usar siempre que quieras, ad hoc, digamos, ¿no? Y si no quieres usarla y quieres hacerlo todo mucho más sencillo, pues puedes utilizar el SaaS, ¿no? Y pagas por lo que se te escanea y listo. O sea que son totalmente complementarios porque además tú puedes desarrollar tus checks y luego pasarlo al repo y demás, ¿no? Vale. Oye, y háblame un poco del equipo, ¿no? ¿Cuántos sois ya? Luego también creo que uno de tus cofundadores también formaba parte del equipo de ingeniería de Netflix. Cuéntanos un poco, o sea, cuántos sois. Y luego también el tema de dónde has fundado la compañía, ¿no? Porque normalmente estas compañías se suelen montar en Estados Unidos y vosotros estáis en Granada una parte. O sea, cuéntanos un poco cómo está Prowler a nivel de equipo, cómo ha crecido en los últimos años, si es intensiva en capital humano, es decir, es el caso tipo, yo qué sé, Midjourney o WhatsApp, ¿no? Que con muy poquitos puedes dar servicio a muchísimos, o es, ¿cómo es esto? Pues para que te hagas una idea, hemos pasado 6 millones de descargas, 8.700 estrellas en GitHub. Cada 30 segundos o menos, alguien ejecuta Prowler. O sea, Esa es brutal. es una de las métricas que usáis, ¿no? Sí, tenemos paquetes de Python, entonces se descarga de diferentes formas, también tenemos contenedores y demás. Entonces, todo esto es con un equipo de 6 personas, que estamos divididos entre el SaaS y el... bueno, realmente todos trabajamos para todo. Y digo trabajan porque yo ya no escribo mucho código, pero entre el Prowler Scanner o el open source, que es el escáner del SaaS, y el SaaS, pues somos 6. A ver, 3, 5 y yo 6, contándome a mí. Todo este equipo empezó hace 2 años. Te cuento un poco, voy hacia atrás un poco. Yo estaba en AWS y ya Prowler era muy conocido. Y me contactaban muchos VCs y diferentes tipos de... Sí, Tanto que esa es business otra pregunta, angels. ¿no? ¿Cómo, si os habéis estado financiando por vuestra cuenta hasta ahora o, bueno, cómo lleváis eso? Pues como yo soy un tío técnico y a mí me gusta el cacharreo y me gusta meterme en fregados técnicos. Y a mí me llamaban para decir, oye, venga, que te pongo dinero y montamos la empresa. Y yo decía que no, que no me interesa eso. Además, yo estoy en AWS, ¿dónde voy a ir mejor que aquí, no? Que esto es Legoland para un niño, ¿no? Y además tenía un puesto súper chulo y yo me lo pasaba bastante bien allí. Pero me llamaban tantas veces que digo, como no diga que sí en algunas, me voy a arrepentir. Y algunos compañeros incluso me lo decían, tío,
Tienes que aprovechar que tienes algo importante. Y porque realmente yo no me he considerado nunca emprendedor, ni empresario, ni nada de eso, que a mí eso no me gustaba. Ahora le estoy pillando el punto, la verdad. Pero a mí me gusta pues hacer cosas de hacking y hacer cosas con sistemas y con cacharrillos, ¿no? Entonces, conocí a Casey y a un compañero de Casey cuando empezó con una startup sobre Chaos Engineering que se llama Verica. Casey Rosenthal es el creador del concepto Chaos Engineering y él trabajaba en Netflix. Era jefe de ingeniería de un grupo de ingeniería en Netflix y él escribió el libro de O'Reilly, de ingeniería del caos y todo eso. Y el tío es una máquina. Y hicimos buenas migas. Hay que respetar a alguien que ha publicado en O'Reilly algún libro, ¿no? Que ha sido un sueño de muchos de nosotros, ¿no? Incluso algunos teníamos elegido el animalito de la portada antes de escribirlo. Sí, yo de pequeño siempre quería escribir un libro en O'Reilly, luego se me quitaron las ganas. pero, de hecho, una vez escribí un libro que nunca lo publiqué que se llamaba Anatomía de la Administración Antisistemas Linux. Pero luego lo fui poniendo en Habría que cambiarle el título un poco eso, para más clickbait. Total, sí, qué mal. Pero bueno, luego fui poniendo capítulo a capítulo en mi blog, en blitz.com. Bueno, total, que conocí a Casey y me pareció un tío que sabía lo que hablaba, lo conoce un montón de gente, digamos que tiene un buen pedigrí, y me dijo, vente conmigo a Verica y vamos a darle caña a lo de Prowler. Y vemos cómo... Porque Verica, ¿qué era exactamente? Verica era una empresa para implementar verificaciones relacionadas con ingeniería del caos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el ciclo de venta de las cosas de Verica era muy lento, entonces pues no terminamos de arrancar esa parte, pero Prowler es todo muy rápido. Y empezamos a desarrollar cosas de Prowler, empezamos a contratar un par de ingenieros y demás, y todo eso no dependía de nosotros, básicamente no dependía del equipo de Prowler, digamos, no fue muy lejos eso. Y tuvimos la empresa tuvo que cerrar porque ya no había más donde sacar. Y en eso montamos Prowler. Prowler como empresa, ¿vale? Y hace unos meses, realmente. Con la misma gente que ya estaba con nosotros. Yo contraté a gente que conocía de GitHub y luego resulta que era mi compañero Pepe Fagoaga, que es un máquina, y estaba en Madrid. Nosotros hablando en inglés, digo, ¿pero dónde estás? En Madrid. Digo, coño, yo estoy en Granada. Y fue el primer empleado de Prowler, luego entró Nacho, luego entró Sergio y luego pues 2 ingenieros en Estados Unidos. Drew y John. Y tenemos un equipo pues multidisciplinar que la verdad que estoy súper contento porque pues, han hecho el proyecto de ellos y eso es lo bonito, ¿no? Porque además también ellos ven, y esto es para cuando eres desarrollador de software, esto mola mucho, que tú escribes una línea de código y es que al rato ya la está usando la gente. Y nos ha pasado a veces, eso para lo bueno y para lo malo, porque te equivocas o metes una gamba y al rato se está llamando el fulanito de seguridad de una empresa de coches muy famosa europea diciéndote, coño, que habéis metido esta funcionalidad y falla no sé qué, ¿no? Y al rato lo arreglamos, claro. Oye, ¿se ha cambiado la manera de programar la irrupción de copilots y cosas así? ¿Cómo se está afectando esto a nivel de desarrollo? Pues afecta para bien, yo creo. No lo usamos para el código en sí, en algunas cosas, en otras sí. Eso es libre cada desarrollador de hacer lo que quiera, ¿vale? Pero, por ejemplo, para crear checks es súper útil, porque le dices, oye, mira cómo hago esto, imagínate, un check para AWS. Le dices, mira, usando ¿Cuál estáis usando? El de GitHub. Yo no lo uso. Yo uso ChatGPT para algunas cosas, pero los desarrolladores que quieren lo pueden usar. Entonces tú le dices, oye, dime cuál es el riesgo asociado a esta tal. Y entonces para escribir un check es súper útil. O incluso para escribir una parte de código usando Boto 3, que es el SDK de Python para AWS, pues es muy útil. Os está ayudando a mejorar productividad, a programar más rápido o a testar cosas. Sobre todo a completar los checks, sí, más que programar rápido. Porque en realidad los checks de Prowler son muy, muy cortos y
se hace bastante, bastante sencillo. Pero sí, Y, hemos y estado cómo, jugando con unas cuantas cosas para hacer más fácil, digamos, el uso de Prowler. sí, bueno, en los otros podcasts de ciber que hemos hecho hablábamos mucho del impacto, la aparición de AI en el mundo ciber, que no es de hoy ni de ayer y lleva muchos años usándose, ¿no? Pero digamos que se está democratizando mucho su uso, tanto para ataques como para otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes ir a la par de todo, de lo rápido que está yendo, ¿no? Como Prowler pues los checks, las cosas, con todas las amenazas que tienen en la nube ahora, con el impacto de inteligencia artificial utilizada como arma para atacar, ¿no? Como arma ofensiva. Pues sí, es algo complejo, pero yo lo Es veo que yo como veo una... muchas compañías que vemos, hay un pre-AI, post-AI. Es decir, te iba muy bien antes de que pasara, antes de todo esto, y ahora no está tan claro que te vaya a ir tan bien, porque van a surgir otros competidores que entienden AI mucho mejor que tú o que van a otra velocidad con respecto a ti, ¿no? Entonces se está metiendo como una capa de velocidad a unos y a otros, y en ciber es un juego del gato y el ratón eterno. Pero si es que en realidad así ha sido siempre, ¿no? O sea, yo lo veo como una oportunidad para mejorar lo que tenemos y para ser más resistentes a ataques, incluso pues, porque también puedes practicar otro tipo de ataques y ver cómo defenderte, ¿no? ¿Te acuerdas cuando salió Google al principio y haciendo Google Dorking te colabas en webcams de gasolineras y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y accedía a discos duros de gente que tenía conectado en su ordenador y no sabía ni que estaban expuestos en internet porque todo se indexaba y tal. Aquello era una revolución también, ¿no? Y era positivo. Pues no, en realidad no era positivo porque te conectaba al disco duro de alguien que tenía las fotos de la primera comunión de su hijo y eso es un rollo, ¿no? Que te pase. Ahora con la inteligencia artificial más generativa o más fácil de usar, ¿no? Conversacional como ChatGPT y todo eso, pues al final es un tipo de revolución similar que te da muchas cosas y te quita otras. Es lo que te digo, yo lo veo como una oportunidad de poder practicar. Ahora con el tema de que le puedes meter una API puedes crear tu propio GPT y demás, pues a mí me parece súper chulo eso y poder hacerlo, ¿no? Dices, imagínate el GPT de Prowler, ¿no? Dices, Prowler, dime qué puertos tengo abiertos en este servidor. ¿Y vais a Ya, hacer algo así? pues claro, ya, sí, sí, sí. Es que no hacerlo sería tontería, ¿no? Quiero decir que cuando tengamos acceso cuando arregle el Falcon Crest de GPT y todo eso, porque no Sí. hemos hecho algunas pruebas, pero no hemos hecho nuestro propio GPT, ¿no? Que puede hacerte tu propio GPT y demás, ¿no? Como empresa o partner y demás. Pero nuestra idea, ¿Y lo claro. O veis sea, como un competidor? O sea, yo algo no que lo veo os como animéis. competidor porque... Y luego también preguntarte un poco el tema de competencia, porque este espacio está súper competido, ¿no? Y ¿contra quién competís? Quiero decir, ¿quiénes son los enemigos naturales dentro de vuestro campo? Pues mira, en open source, pues no lo En quiero open llamar source enemigo. compites en popularidad de desarrollo, ¿no? Es decir, Sí, en open source, pues densidad de developers, ¿no? sí, en open source, pues, para que te haga una idea, nosotros tenemos 8.700 estrellas y el segundo tiene 5.000 o 4.500 o algo así, ¿no? O sea, tenemos, en cuanto a descarga y todo eso, mucho más. Pero bueno, estarían, pues eso, Scout Suite, SteamPipe, PMapper, hay varios, ¿no? Pero digamos, nosotros somos el más popular en cuanto a descarga y demás. Y luego, es que en SaaS, o cerrado, digamos, aunque nosotros tenemos SaaS, pero nuestro SaaS es abierto, pero pues de los grandes nombres, que bueno, diré algunos, ¿no? Wiz, Orca, Prisma Cloud de Palo Alto, y luego pues luego Datadog tiene el suyo, si es que luego te va a cualquier empresa de estas grandes públicas de seguridad y ya han comprado el suyo, ¿no? Aqua tiene el suyo, ¿no? Cisco tiene el suyo, todos han ido comprando empresitas. Todos han comprado todas, menos nosotros, que no nos ha comprado nadie y que somos los libres. En serio, te lo digo, porque nos lo va diciendo por ahí mucha gente y dice, bueno, todo el mundo compra a todo el mundo. Digo, bueno, nosotros no.
Nosotros somos los que en nuestro repositorio, en nuestro roadmap, lo manejamos nosotros. Ya. Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué desarrollos futuros podemos esperar de Prowler Pro en los próximos años? Pues en Bueno, Prowler yo tenemos... no te hablo de años, te hablo Sí, bueno, claro, es que esto es cuestión de meses. De hecho, claro, queremos por sacar eso. Prowler 4 en enero o febrero como mucho. Pues que ahora mismo tenemos AWS, Google Cloud y Azure, es decir, puedes escanear cualquiera de esas nubes buscando fallos de seguridad y mejorándolas. Queremos, en la próxima versión, vamos a meter muchos más checks de Azure y de Google Cloud y estándares, O porque ya sea, que tenemos las muchos. guerras de cloud os afectan poco, ¿no? O sea, no es vuestra película, es decir, os da igual porque corréis en cualquiera de ellas, ¿no? ¿Y cómo Nosotros no priorizas nos metemos en mucha guerra, ¿no? No. por eso digo no sé, en un entorno que cada vez es multinube también, muchas veces, vosotros funcionáis en cualquiera, ¿no? Sí, y eso creo que también algo muy positivo que hacemos es que tú ejecutas progress de la misma forma, con las mismas opciones y el mismo output, mismo reporte, sea la nube que sea. Entonces, es muy cómodo saber, porque sabes dónde tienes que ir, dónde tienes que mirar, sea la nube que sea. Vamos a meter Kubernetes. Tengo que decir que no me gusta nada Kubernetes y me he pegado un mogollón con Kubernetes. Lo digo con conocimiento de causa, La relación pero amor-odio, ¿no? pues sí, no, Explícale un poco no, también al más público, odio que amor ninguno. explica a la gente no tan familiarizada con desarrollo, ¿no? ¿Qué es Kubernetes y por qué te cabrea tanto? Kubernetes es un sistema de orquestación de contenedores, vamos a decirlo así. ¿Y qué es eso? Pues digamos, en los sistemas de microservicios, pues tienes un contenedor o múltiples contenedores ejecutando, bueno, que ejecuta cada uno de ellos un proceso y con Kubernetes orquestas todos esos procesos, ¿no? Entonces, los modernos, me van a matar con estas cosas que estoy diciendo, los modernos les gusta usar Kubernetes y usar microservicios. Que no digo que no esté bien, ¿eh? Que no esté bien, que nosotros usamos muchos microservicios también, pero no para todo. Si te vas, no para el blog corporativo, ¿no? Utilizar Kubernetes para todo. A mí no me parece, pero se usa mucho, digamos, y tiene también mucha configuración de seguridad. Pues está Kubernetes que tú te lo instalas en tus propias máquinas, el Kubernetes de AWS tiene el suyo, Azure tiene el suyo, Google Cloud tiene el suyo. Hay una implementación pues de Red Hat, ¿no? OpenStack, es un poco Kubernetes, ¿no? Me estoy metiendo en un lío aquí, pero bueno. Todo esto tiene un mogollón de configuración de seguridad. Por lo tanto, tú tienes que tener cuidado en no tener inseguro tu entorno. Entonces, y como tiene una API, pues nosotros podemos acceder a esa API, que es esa interfaz de programación con la que nosotros nos comunicamos y decimos, ¿tienes esto bien configurado o mal configurado y tal, ¿no? Pues se usa mucho Kubernetes y nosotros vamos a soportarlo. Estamos ya escribiendo los checks de Kubernetes y estará público en un par de meses. Y aparte de eso, estamos hablando con proveedores de servicios muy específicos en la nube que también tienen APIs para hacerles checks a ellos. Y no puedo decir nombres todavía, pero estamos haciendo un par de cosas que van a Pero si lo ser dices, los conoceríamos todos. Si los pudieras decir, los conoceríamos a todos. totalmente muy conocidos para temas de inteligencia artificial y machine learning. Esa empresa de la que usted me habla, ¿no? Vamos a decir nombres. No, es que no lo tenemos cerrado con ellos todavía, entonces prefiero Sí, no decirlo. no, sí, sí. Y ya la última pregunta también, porque se nos va el tiempo volando, madre mía, es un gusto hablar contigo, Tony. He hablado con muchos founders de startups, ¿no? Y cuentan que el tema de vender a corporate, o sea, vender tu solución está siendo cada vez más complicado, ¿no? Más complicado, en parte también porque los CISOs, ¿no? Los encargados de la seguridad de las compañías, también he hablado con ellos y están un poco saturados de tanto producto, tantos servicios, están mareados, ¿no? O sea, no hay que estar pendiente de 15 apps para 15 cosas y eso nos está llevando a un escenario de plataformización o de consolidación en el que prefieren, oye, sí, tu startup me parece maravillosa, pero mira, intégrate con esto o con el otro porque yo ya no puedo estar pendiente de más. Y luego, por una cierta desconfianza, sobre todo en el corporate más establecido, porque hay mucho en juego de confiar en compañías emergentes, ¿no? Decir, ¿cómo voy a depositar algo crítico de mi infraestructura
en estos que son 3 y acaban de empezar, ¿no? Y por contratar a Palo Alto no me van a despedir, pero pues hay como un miedo que se retroalimenta y luego también, como estaban delegando tanto la tecnología en terceros, pues cada vez saben menos de tecnología los corporates, ¿no? Estoy generalizando, ¿eh? Me matará más de uno. Sí. Entonces, claro, no entienden muy bien el valor que le aportan o no se quieren meter o no entienden la propuesta de valor. Entonces, hay un sentimiento de que siempre en ciber ha sido duro vender, pero ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿es tan complicado en vuestro caso? ¿O realmente como solventas un dolor tan fuerte se vende solo o se prescribe solo? Pues un poco lo último que estás diciendo, pero fíjate que nosotros, antes de ir a la última parte, pero nosotros no somos un producto hecho para que te lo compre un CISO. Somos un producto, una A los developers, solución, ¿no? un estándar que está hecha de abajo arriba, ¿no? Es decir, a los developers, a los arquitectos de seguridad, a los pentesters, a los auditores, ¿no? Entonces no te lo va a comprar un CISO, o por lo menos no ahora. Nosotros no vamos no tenemos la estrategia de vender a una gran empresa y eso no significa que no tengamos clientes gordísimos, ¿no? Y usuarios, tanto clientes en el SaaS como usuarios en el escáner open source, ¿no? Es decir, nuestro modo es PLG, que se llama, ¿no? Product-Led Growth. Es decir, vamos haciendo comunidad, vamos haciendo un producto que cualquiera entra, pone la tarjeta y lo usa, ¿no? Acuérdate cómo se empezaba a usar GitHub, ¿no? Que era para de desarrolladores para desarrolladores. Entonces, nosotros somos tíos, no, tías, personas que hacemos la comunidad y que estamos en la comunidad y que le damos a la comunidad lo que quiere, ¿no? Sí, Slack empezó también un poco así, empezó Sí, a usarse exacto. la gente y dice, oye, pagad esto, que es lo que usamos todos aquí para hablar en la casa. Exacto, y como se integra fácil y demás, pues si tú tienes tu Mega SIEM, ¿no? El SIEM, que es un sistema donde tú recoges todos los logs de tu herramienta y lo analizas para temas de seguridad, ¿no? Pues tú tienes ya tu SIEM y Prowler se integra con cualquier SIEM y demás de forma pues, natural, pues tú mandas los logs de Prowler ahí y listo. Entonces, por eso te digo que no competimos directamente en ese mundo, aunque estamos en ese mundo. Digamos que le resolvemos el problema a la gente que está por debajo. Y luego, con el SaaS, pues dice, bueno, pues esto también le vale al CISO. Vale, bueno, pues matamos 2 pájaros de un tiro, ¿no? Pero yo quiero ayudarle al tío, ¿no? A la tía que arregla las cosas y que Sí, está luego va el CISO y sufriendo. le dice, oye, desde que usamos esto, Claro. fíjate las métricas cómo van y ahora hay que pagar la licencia, pues la pagamos, ¿no? Y ya está. Exacto, de hecho tenemos una gráfica, la gráfica más útil que es el Security Posture Evolution, ¿no? La postura de seguridad evolutiva, ¿no? Dice, pues mira, empezamos con Prowler en enero y ahora está en marzo y hemos reducido el número ¿no? de fallos en no sé cuánto. Y eso es lo que creemos, digamos, desde el punto de vista de cómo vender o cómo llegar al mercado. Lo que decías de que confíen en ti más o menos, pues yo Claro, en este confío. caso es que ya es el developer el que ha cacharreado, entonces es el que te está dando la confianza. Es casi tu Sí, comercial dentro de la compañía, casi, ¿no? exacto, claro, eso así es. Pero fíjate que hay algo muy diferente con respecto a nuestro modelo, con respecto a alguien que va y te llama a la puerta y te dice, oye, mira, que tengo esto, te lo quiero vender. No, es que yo tengo, o sea, nosotros tenemos una herramienta con millones de descargas y una comunidad grande de usuarios en la que, y todo el mundo, bueno, todo el mundo, casi cualquier persona que está en Cloud Security usa Prowler, ¿no? Entonces, yo no te tengo que convencer a ti de usar Prowler, porque seguramente tu ingeniero ya lo ha usado. En nuestro caso es diferente. No voy a ir a decirte, oye, he programado esto, úsalo. Y ahora confía en mí. Sino que millones de descargas y de usuarios diarios que ya confían en eso, pues en cierto modo ese recorrido ya lo tenemos hecho. Ahora, cierto es que para comprarle un proyecto de $50,000 a Prowler, pues es más difícil que comprar desde el punto de vista de decisión, ¿no? A lo mejor para una empresa grande es más difícil que comprárselo a Palo Alto, ¿no? Pero es que hasta que no te pongas a usar Palo Alto no vas a saber lo que hay ahí.
Y con Claro, peroles claro. no se ve desde el primer momento. Sí, 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 ¿No? está claro, está claro. Oye, Tony, se me han quedado 1000 temas de que hablar contigo. Ha sido un gustazo. Tenemos, por respeto a la audiencia, de no hacer un podcast de 5 horas, y haremos más capítulos. Y bueno, ya sabes que si has escuchado otros podcasts, como habías dicho antes, que solemos preguntar siempre a nuestros invitados dos cosas, ¿no? Una es que nos recomiendes una pieza de contenido, puede ser un podcast, un libro, yo que sé, lo que tú consideres, o una película, incluso a veces nos han recomendado, que le puede interesar a nuestros oyentes. Y luego también a quién podíamos traer al podcast de este mundo que crees que sería interesante que pudiera venir. Pues te voy a recomendar un libro. Bueno, me gustan mogollón los libros de seguridad y podcast. Escucho mucho podcast, el vuestro, por supuesto, y demás. Voy a decir 2 libros, ¿vale? No voy a recomendar el podcast Tierra de Hackers porque ya estuvo aquí Martín, Sí. pero voy a decir 2 libros. Uno que me encanta porque es de seguridad, es muy técnico, pero se lee muy bien para alguien que no sepa mucho de seguridad, pero quiera aprender bien, por ejemplo, lo que es tema de algo de criptografía, seguridad en redes y demás. No tiene nada que ver con la nube, pero es muy, muy chulo para aprender seguridad, que se llama Silence on the Wire, de Michal Zalewski. Es un hacker que trabajó en Google, ahora no sé dónde trabaja. Ese libro es precioso, es muy chulo. Y luego, para que la gente sea consciente de la privacidad y del problema tan gordo que hay con la privacidad hoy en día, que estamos dando continuamente todo tipo de datos y nos estamos exponiendo continuamente. Hay un libro de Michael Bassel que se llama Hiding from the Internet. Es un libro antiguo, pero ahora ha salido uno nuevo de él, creo que más o menos de lo mismo, yo no me lo he leído, pero el de Hiding from Internet sí, from the Internet sí, pero el nuevo se llama Extreme Privacy, What It Takes to Disappear. Y es un ejercicio chulísimo para la gente que se lo lee y dice, ostras. ¿Qué era? Escape, perdona, que los estoy apuntando. Escape. Porque el de No, Silence of the Wire sí que lo conozco, pero estos dos no. El de Hiding From the Internet. From the Internet, y que la versión nueva, que es de 2022, se llama What It Takes to Disappear. Es decir, si tú quieres borrarte de Internet, flipa, prepárate. Sí, como el libro, nueva versión aún más extrema, ¿no? Como... Sí. Se llama Extreme Privacy. Y ahí te das cuenta de lo complejo y en cuántos sitios están nuestros datos. En Estados Unidos es brutal, ¿no? En Estados Unidos es que no hay control de nada, es una jungla. En Europa, por suerte, mucho más control. Y todos estos libros están muy vinculados en Estados Unidos, pero se aprende mucho para nosotros que estamos en Europa. Sí. O por los que tenemos intereses en los dos mundos, ¿no? Eso en cuanto a libros, perdona, que me estoy liando un montón, perdona. Sí. ¿Y ahora y una persona? Pues ya te han hablado de ellos, pues te podría hablar de un montón de gente súper interesante, pero mira, estuve cenando con, ¿cómo se llama este hombre? Santiago Basset, de Wazoo. Estuve cenando con él en Palo Alto hace un mes o así. Y yo lo conozco de hace mucho tiempo, pero nunca nos habíamos conocido en persona. Cuando estaba en Alien Bolt, ¿no? Sí, estaba en Alien Bolt y ahora pues, luego montó Wazoo. Tiene una historia súper chula, la verdad. La historia de Wazoo es de perseverancia, de creer en lo que uno hace y aparte que el tío es un talento y es buenísimo. Y luego pues hay un montón de gente, te podría decir 20 personas que hay españoles por ahí y por aquí que son, seguramente merecen mucho la pena. Podría llamar a David Barroso también, a Jaime Blasco. Sí, hay un montón de gente increíble. Sí, es tremendo. Bueno, a ver si podemos ir poco a poco trayéndoles al podcast. Bueno, Tony, lo dejamos aquí por hoy. 1000 millones de gracias por tu tiempo, que sé que no te sobra, y muy agradecido de que hayas estado en el podcast de K. A ti por invitarme y ha sido un placer, me lo he pasado muy bien contando nuestra historia y pues gracias por la conversación tan chula.